Nada, bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Hoy vamos a hablar de, mi nombre es Vicente Horcajada Gómez. Hoy vamos a hablar de los retos y las oportunidades que existen en Web3 Gaming. Y bueno, para que me conozcáis un poco mejor, yo llevo mucho tiempo en el terreno del gaming y de los videojuegos. En concreto, empecé hace unos 10 años en el área del marketing y de la publicidad. Monté mi primera agencia con 26 años. Antes de todo esto, bueno, estuve unos años de freelancer. Y luego esta agencia, viendo el auge de los esports y el gaming en España, con esta agencia di el salto a hacer otro tipo de agencia mucho más, que se enfocaba en un nicho mucho más concreto, como es el de los esports y el gaming. En esa agencia de marketing ayudábamos y trabajábamos junto con grandes marcas a que ellos se posicionasen en el territorio del gaming y de los esports, junto con equipos de esports competitivos, con creadores de contenido, con influencers. Era un poco lo que hacíamos y en todo ese proceso, además de estar trabajando en la agencia, trabajamos con algunos otros clientes mucho más concretos del sector, como Activision Blizzard, también clientes como Warner Bros. Games, a los que les hicimos incluso tareas de research, ¿no? Y de búsqueda de nuevos productos en el mercado, de qué podían adquirir, de qué nuevos estudios de videojuegos podían adquirir, qué nuevos productos, qué nuevos videojuegos para eh, poner, ¿no? en sus empresas. Y ahí fue cuando en esas búsquedas de otros productos vi una oportunidad de, oye, en el territorio del gaming estaba ocurriendo algo nuevo, algo único. En el territorio de blockchain y de cripto también estaba ocurriendo algo nuevo, algo único. Y ya había compañías, que ahora veremos más adelante, como Ronin, Sky Mavis, que ya empezaban a trabajar con los primeros productos, con los primeros videojuegos. Y ahí fue donde, nuestra agencia de marketing y de esports ya llevaba tiempo en el mercado, llamó la atención de otra agencia más grande, de Revolt. Vendimos la agencia a esta compañía multinacional española y a partir de ahí, con fondos de parte de esta venta y con nuestros fondos propios y gracias a otros business angels y otros compañeros de viaje, montamos lo que es hoy en día Hello Monster, que es un estudio de desarrollo de videojuegos web 3. Básicamente son videojuegos en los que la tecnología blockchain juega un papel importante, ¿no? Y bueno, eso es totalmente un mundo completamente nuevo y un mundo en el que ya llevamos 2 años y medio trabajando, intentando ver qué formas, ¿no? Qué fórmulas podemos integrar en el día a día de nuestra empresa y de nuestro proyecto y cuál puede ser la siguiente visión, ¿no? O el siguiente paso para llegar a este mercado del gaming y de los videojuegos. Por lo tanto, aquí en el territorio del Web3 Gaming lo que vemos son nuevas oportunidades, nuevas propuestas disruptivas a nivel de lo que es el gaming en general. Nunca antes, digamos que los jugadores pudieron vender, ¿no? En cualquier marketplace o en cualquier punto de Internet sus activos digitales, los objetos que ellos conseguían en Internet, venderlos automáticamente en una plataforma online. Esto es algo totalmente disruptivo, es algo totalmente nuevo. Aparece el concepto de la propiedad digital. Sí que veíamos en el pasado modelos de negocio en los que, si conocéis seguro juegos como World of Warcraft o MMORPGs, que son estos juegos de multijugador masivos, sí que había cierto intercambio de objetos del juego digitales en diferentes foros, en diferentes plataformas, en diferentes portales,
pero no era un intercambio, digamos, automatizado, que es lo que viene a resolver a día de hoy la tecnología blockchain. Es decir, que un vendedor se pueda poner en contacto con un comprador, ¿no? Y que esa transacción se pueda hacer de forma automática. Entonces, bueno, aparece un nuevo concepto, propiedad digital, aparecen nuevos modelos de negocio y aparecen nuevas formas, en definitiva, de entender el gaming y los videojuegos. Hay personas que en su día a día, sobre todo más perfiles de creadores de contenido, se dedican o quieren dedicar parte de su vida, ¿no? A los videojuegos, y estas nuevas fórmulas lo que permiten es expandir los videojuegos, generar nuevas relaciones de lo que es la compañía desarrolladora de videojuegos junto con los usuarios. Antes teníamos una dirección, antes la relación era únicamente de desarrollador vende productos digitales, vende videojuegos y el usuario es un comprador, los compra, los disfruta y ya está. Ahora el usuario, gracias a todo este nuevo paradigma de la propiedad digital y gracias a la tecnología blockchain, también se puede convertir en una persona que crea activos digitales, que los puede vender y que puede comerciar con ellos de cualquier manera, ¿no? Porque son suyos a partir de ahora. Puede alquilar, puede hacer lo que quiera con ellos. Y bueno, con esto lo que sí que me gustaría es dar un poco de contexto sobre en qué escenario estamos ahora mismo en Web3 Gaming, ya que empezamos, como he dicho antes, hace unos 3, 4 años, 5 años, empezó todo esto del Web3 Gaming. El punto más alto, digamos, empezó a ser el 2021 con la aparición de Axie Infinity. Ahí hubo un cierto fenómeno, luego ya empezamos a tener cierta evolución. Y bueno, para que se entienda un poco todo esto de qué va, he separado aquí en Web 2, Web 3 y Web 3 diferentes videojuegos. El primero de todos, seguro que muchos de los que vayáis a ver esta presentación sabéis qué juego es Clash of Clans y básicamente es un juego Web 2, no hay tokens, no hay recompensas en un formato de un activo digital, de NFTs o lo que sea, es decir, esta es la relación que comentaba antes, que es una relación unidireccional en la que el desarrollador pone a la venta, pone su juego delante de los usuarios y pone a la venta sus skins, sus cosméticos, sus pases de batalla, pone gemas, pone oro y el usuario las compra. Es una relación unidireccional. En cambio, empezamos a ver cómo se abre el mercado y cómo cómo tenemos a diferentes estudios que viendo las fórmulas que ya funcionan en Web 2, empiezan a imitar, a copiar esta fórmula y empiezan a intentar llevarla hacia el territorio de la Web 3. Que eso es lo que hace, por ejemplo, el videojuego Heroes of Mavia. Básicamente es la copia de Clash of Clans de Supercell llevada a Web 3. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Que a partir de ahora en Heroes of Mavia, dentro de lo que es el propio videojuego, ciertos activos digitales como puedan ser gemas, como puedan ser skins, como puedan ser incluso, o sea, gemas, perdón, monedas del juego, algunas monedas del juego, etcétera, empiezan a ser activos con tecnología blockchain y esto lo que consigue es que los usuarios los puedan transaccionar, los puedan cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Aparece todo esto, crea una nueva economía y esta nueva economía es lo que hace que surjan nuevos modelos de videojuegos o de juegos mucho más disruptivos que basan toda su economía y que fundamentan toda su economía, ¿no?, en la tecnología blockchain, que estos ya son juegos, digamos que full Web 3 o Web 3 nativos, de alguna forma. Algunos son fully on-chain, que se llama, que eso significa que si en Clash of Clans
teníamos que solamente se podía pagar con dinero normal y las transacciones eran simplemente compras por el usuario. En Heroes of Mavia tenemos que existen algunas ventas de NFTs, se puede transaccionar con algún token, pero también hay dinero real involucrado en el juego, etcétera, etcétera. Llegamos al caso de Pirate Nation, que es un juego en el que la tecnología blockchain es prácticamente el core, la base de todo el juego. Por lo tanto, lo que esto permite es que cada ítem que se crea dentro del juego, cada transacción, cada nueva orden queda registrada en la blockchain, ¿no? Realmente. Entonces, toda esta información empieza a ser transparente, empieza a estar escrita de esa forma y genera un nuevo modelo de tipo de juego, un nuevo género, que es un género, tipología de juego, ¿no? Más bien, más que un género, que es Fully On-Chain, que se llama, ¿no? Que literalmente, como su nombre indica, es todo on-chain, todo en la cadena de bloques. Luego también tenemos casos de juegos Web3, también hardcore, por llamarlos de alguna forma, juegos que basan casi el 100% de su economía en transacciones en Web3, en NFTs y en una filosofía en la que el juego tiene un token de utilidad. Y aquí es donde aparece Pixels, que es también un juego de tipo farmeo, un juego más chill, juego de relajación, ¿no? Donde está más enfocado en ser una especie de espacio, de entorno social, donde diferentes usuarios o diferentes comunidades de Web3 puedan interactuar, puedan chatear. A la vez, el juego está enfocado en un juego de tipo farming. Los usuarios tiene más una filosofía play to earn. Los usuarios pueden ganar tokens farmeando en diferentes granjas, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro tipo de juego. No todo está on-chain. Pero bueno, empezamos ya a ver que hay tres tipologías de juegos. Hay juegos que se quedan a medio camino, como Heroes of Mavia, o como ahora veremos un poco más adelante otros juegos como el nuestro, por ejemplo, en los que estamos viviendo, incluso desde dentro de lo que son los propios videojuegos, esta evolución de la tecnología, ¿no? De cómo poco a poco, cada vez más, vamos a ir viendo una adopción más grande hacia lo que son juegos Web3 fully on-chain y este tipo de tipologías en las que la tecnología blockchain predomina. En nuestro caso, os presento a Wonder Wars, es el primer juego del estudio de Hello Monster y es un juego, básicamente es un juego móvil en el que nos hemos enfocado en aprovechar una oportunidad que vimos en el mercado. El mercado, estamos hablando en este webinar sobre oportunidades. Esta es una de ellas. Había una oportunidad clara en juegos de tipo móvil, porque son juegos que pueden llegar a mucha gente de forma muy masiva, y también en juegos en los que los usuarios pudiesen competir y coleccionar diferentes elementos. Porque todo esto de competir, coleccionar diferentes elementos, poder generar nuevos ítems, forma parte de, que ahora lo seguiremos viendo más adelante, una nueva economía que además todo esto entra en tendencia con lo que son los creadores y las comunidades de Internet, las comunidades de gaming, ¿no? Y son nuevas tendencias que estamos viviendo en el día a día. Cada vez nuestra atención dentro de lo que es el espacio de nuestro día a día, el espacio publicitario, las redes sociales, etcétera, está más fragmentada y cada vez los creadores y las comunidades, es decir, nuestros círculos de amigos, de personas con las que jugamos habitualmente a videojuegos, se están convirtiendo más en prescriptores. Por lo tanto, empieza a generarse lo que llamamos un círculo, una red, ¿no? de contactos mucho más potente. Y todo esto tiene mucho que ver con la tecnología blockchain, porque blockchain nos da lo mismo, ¿no? Empieza a generar esta red en la que un juego como Wonder Wars, que es un juego de estrategia principalmente, un jugador puede conseguir nuevos personajes dentro de los cofres y no solo conseguirlos, sino que a partir de ahora también podrá
intercambiarlos con otras personas o incluso venderlos por criptomonedas en el mercado en cualquier mercado secundario, en cualquier marketplace, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Ahora los usuarios toman un nuevo papel y se convierten también en creadores. ¿Por qué? Porque cada nuevo ítem que crean, cada nueva captura de pantalla que ellos pueden subir a redes sociales, cada recomendación que hacen a sus amigos, a sus conocidos, es una forma de crear de que el producto no solamente viva dentro del teléfono móvil, sino que traspase esta frontera del teléfono móvil y empiece a tomar mayor relevancia en redes sociales, en que sea compartido por amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también blockchain tiene una cosa muy importante y es todo el tema del coleccionismo, porque gracias a la tecnología los NFTs, los objetos digitales que podemos crear en la cadena de bloques, pueden ser únicos o pueden contabilizarse en cierta forma y pueden adquirir ciertas propiedades, como por ejemplo que una tropa tenga nivel 1, tenga nivel 2, tenga nivel 3, tenga nivel 4, que una tropa solamente salga X número de veces. Entonces esto empezamos a darle forma, empezamos a entender que es una buena fórmula para generar valor, ¿no? Para que esa tropa que es única, que es exclusiva, que te ha tocado a ti nada más y que solo la tienes tú, es algo único y algo que podría querer cualquiera de los otros jugadores que hay jugando al juego, ¿no? Entonces, empiezan a surgir nuevas formas. En este caso, la oportunidad es claramente se refleja en el tema de los juegos de estrategia, juegos de coleccionismo, y ahora veremos más adelante muchos más juegos. Por cierto, si queréis descargar el juego Wonder Wars, está disponible en Google Play y en el App Store. Y más adelante veremos más juegos, más tipologías, cómo lo hacen otros, ¿no? Para empezar a entender cómo aprovechar esta tecnología blockchain de la mejor manera. Es un terreno todavía inexplorado, o sea, no inexplorado, perdón, esa no es la palabra, es un terreno muy nuevo y es un terreno que está abierto a muchas oportunidades si entendemos, si como creadores entendemos cuáles son los beneficios que blockchain nos puede aportar, ¿no? Que esto es el tema de la descentralización, el poder hacer que los objetos tengan características únicas, la propiedad digital, la forma de transaccionar con el valor a través de la cadena de bloques y todo esto. Entonces, a partir de aquí, y la forma de transaccionar y de generar este valor en la red cobra mucha importancia. ¿Y qué ocurre? Que ya únicamente no nos enfrentamos a no, bueno, es que es un juego que a nadie le importa o es un producto que a nadie le importa y no va a ocurrir nada. No, gracias a que blockchain puede de alguna forma transmitir este valor, ¿no? Los activos y los assets que pueda haber, los productos digitales que pueda haber dentro del juego eh, también pueden, digamos que adquirir ese valor y no solamente los productos, sino también puede haber un traspaso, un traspaso de autoridad de marca, que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla a Álvaro845, que es uno de los influencers del mundo móvil más grandes del mundo y que es cofundador de nuestra empresa también. Ahora podemos transferir este valor de marca y esta autoridad que tiene un creador como Álvaro845 y gracias a hacer una colección con él o gracias a que él tenga funciona como una especie de sistema de referidos, ¿no? De afiliados, gracias a que él tenga ciertos royalties en blockchain, gracias a los smart contracts, podemos hacer que Álvaro reciba, ¿no? También este valor y que no solo Álvaro lo reciba, sino que Wonder Wars también lo reciba al mismo tiempo. Es una nueva forma de transferir el valor, ¿vale? Tanto económico como, bueno, al final todo se transforma en valor económico, ¿no? Porque al final del día las transacciones se miden de forma económica,
pero es un valor en muchas ocasiones intangible y subjetivo, ya que, por ejemplo, pues voy a poner de ejemplo algo muy, muy radical. Mi madre no va a entender, o mi padre no, mis padres no podrían entender el valor que tiene Álvaro 845, o no podían entender el valor emocional que puede tener algo que yo consiga del juego de Álvaro 845 o de la colección del Álvaro 845, porque ellos no son consumidores de Álvaro 845, ¿no? Pero un fan, alguien de la comunidad de Álvaro 845, alguien que esté muy involucrado con los esports o que esté muy involucrado en las competiciones electrónicas o en el mundo de los influencers o del gaming mobile, va a entender muy rápido que si tiene cierta asset digital de Álvaro o de Wonderworld, que es el juego de Álvaro, etcétera, 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 ¿no? Pues ese asset va automáticamente a tener un valor adicional para él. Entonces, bueno, aparece esta nueva economía del creador también, en la que los creadores de contenido, a partir de ahora, sean pequeños, medianos, grandes, micro, lo que sea, van a empezar a tomar un papel mucho más importante, van a tener una relevancia mayor, porque con pequeñas acciones ellos van a poder empezar a tener o a vivir, ¿no? De alguna forma de blockchain, porque antes solamente podían hacerlo si conseguían ingresos a través de sus canales de YouTube, si conseguían ingresos a través de sus canales de Twitch, si conseguían ingresos a través de patrocinios con las marcas, ¿no? Y colaboraciones. Ahora, gracias a la tecnología blockchain, al estar todo interconectado y al tener esta interoperabilidad, la forma de recibir rendimientos a través de royalties y de otro tipo de fuentes de criptomonedas a través de la tecnología blockchain es mucho más fácil, es mucho más accesible. Por lo tanto, a la hora de hacer acuerdos, de cerrar acuerdos, de que todo sea más transparente y más descentralizado, va a ser todo mucho más rápido y mucho más directo, ¿no? Luego también tenemos a nivel, para intentar detectar, ¿no?, estas oportunidades, intentar aprovecharlas, tenemos ciertas tendencias, tipologías y estrategias, como pone ahí en el subtítulo, dentro de lo que es el ecosistema blockchain. Aparecen, bueno, los juegos Play to Earn, esto ya lo vimos, es la categoría en la que los usuarios simplemente, como su nombre indica, ¿no?, juegan para ganar. Es una categoría que poco a poco empieza a estar en desuso y empieza a dar paso a nuevas fórmulas como la fórmula, que es una fórmula, digamos, que un poco más amigable con los usuarios. Es una fórmula en la que, como su nombre indica otra vez, juega y gana, es decir, no es juega para ganar, sino es juega y gana, es decir, juega y recibe todo lo que estás, ¿no?, recopilando en el juego. Puede ser tu activo digital, puedes ganar, ¿no?, todo eso, pueden convertirse en tus assets que podrás vender hoy, mañana, pasado, cuando sea, pero son tus assets, no son los assets digitales del desarrollador, son tuyos. Empezamos a ver también cómo la estrategia de los pay to airdrops empieza a tener mucha importancia. Estas estrategias son básicamente, son estrategias en las que nosotros como desarrolladores de videojuegos damos a los usuarios la posibilidad de que nos den sus direcciones, la dirección de sus cartelas, de sus wallets, y en base a completar unas quests y diferentes objetivos, etcétera, 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 nosotros como desarrolladores les podamos recompensar, ¿no?, con tokens o con ciertos activos digitales, con ciertos NFTs, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también aparece una nueva tipología, aunque esta básicamente pertenece a los inicios de blockchain, pero se ha puesto muy en tendencia y muy de moda gracias a Telegram, que es el click to earn, que básicamente son clickers. Estos juegos también existen en Web 2, son juegos que están en Steam, que están en mobile, es decir, hay juegos para PC, para móviles de este estilo, y son juegos en los que básicamente el usuario simplemente tiene que ir clicando a la pantalla y tiene que hacer ciertas acciones muy sencillas, muy intuitivas y muy simples para ganar, ¿no?, tokens, una vez más, activos digitales, etcétera, etcétera. No me gustan mucho este tipo de estrategias o de tipologías de juego, la verdad.
Yo soy más fan de los géneros play and earn, como el que vemos arriba, que es un género en el que es una tipología de juego en la que los usuarios, todo lo que van consiguiendo, gracias a la tecnología de blockchain, se convierten en activos digitales NFTs que son suyos, ¿no? Al final es darles a los usuarios, en cierta forma, lo que es suyo, para que ellos puedan hacer con ello lo que quieran. Soy muy pesado en este aspecto, me repito mucho, pero bueno, es un poco la filosofía principal que a mí me cautivó y me hizo que hoy en día esté desarrollando lo que es Hello Monster, ¿no? La empresa que estamos montando y el juego que estamos desarrollando de Wonder Wars. Luego también tenemos otra tipología interesante, que es el Skill to Earn, que es, digamos, y el Win to Earn, ¿no? Son dos tipologías parecidas que aparecen en los juegos más competitivos, en los que los mejores usuarios, los usuarios que mejor compiten, que mejores estrategias hacen, que más partidas ganan, que mejor equipo van teniendo, son los usuarios que más pueden ganar, ¿no? Esto se empieza a acercar un poco a los juegos tipo póker, ¿no? En los que los usuarios, bueno, pues gracias a jugar torneos, esto también existe, no quiero relacionarlo solamente con los juegos de este tipo, sino que también en Web 2 existe porque esto básicamente es como los esports nacieron. En League of Legends hay competiciones de esports en las que se gana dinero, en Counter-Strike, en Fortnite, es decir, los juegos más top, ¿no? Ya existen estas competiciones. ¿Cuál es la diferencia aquí, ¿no? ¿Qué consigue la tecnología blockchain? Pues que automáticamente los premios se puedan recibir sin necesidad de gestiones adicionales, ¿no? Si dices que vas a ganar 1000 tokens de X y resulta que te posicionas como el ganador del torneo, la transacción puede ser automática. Al ganar el torneo, tu premio. No tienes que estar con problemas de gestiones, con el desarrollador, oye, que esto el pago, que no sé qué, que no me llega, que ahora la cuenta bancaria, que tal. No, automáticamente, ¡pum! Ganas, tienes tu premio. Ya está. Entonces esto genera muchísima confianza y muchísimo más engage por parte de los usuarios que empiezan a entender este tipo de modelos y este tipo de juegos, ¿no? Aquí aparece un poco, os quería enseñar lo que comentaba sobre el tema de que la Web3 es una gran red descentralizada en cierto modo y que gracias a los creadores, a los jugadores más competitivos, a los equipos de esports, a la comunidad y a las personas que pueden crear diferentes objetos, como por ejemplo en Axie Infinity, ¿no? En Axie Infinity es este juego que os comentaba antes, seguro que lo conoceréis, en el que los jugadores pueden crear sus propios monstruitos, sus propios Axies, sus propios bichitos y juntarlos, ¿no? Que procreen y generen otros Axies más pequeños, con nuevas piezas, con nuevos cuerpos, etcétera. Es decir, pueden aparecer, los usuarios pueden crear nuevos objetos, los pueden poner a la venta en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que Axie Infinity supo aprovechar muy bien. Y dentro de esta maraña, dentro de esta red, los creadores se comunican con los equipos de esports, entre todos se benefician, la comunidad también, ayudando a que nuevos jugadores entren al juego, ayudando a crear nuevas guías en los videojuegos, ayudando a crear pequeños vídeos de YouTube que ayudan a otros jugadores a conseguir ciertos ítems, ciertas cosas, a subir de nivel, ¿no? Al final es una cuestión en la que los jugadores se van agrupando tanto para ayudarse a crecer como para competir contra otros, ¿no? Y esto, lo que consigue blockchain es que todo este valor, todo esto, oye, yo te ayudo y tienes mejores tropas, oye, yo te ayudo, tienes mejores personajes. A partir de ahora, mejores personajes puede hacer que esos jugadores puedan tener una fuente de ingresos adicional, puedan, simplemente ni siquiera eso, sino me aburro del juego, lo vendo y a partir de ahora puedo recuperar el dinero que invertí o incluso puedo ganar más dinero de los primeros 20 euros que puse en su día para jugar al juego, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego también llegamos al territorio de las plataformas de gaming, dónde ocurren estos juegos, ¿no? Y qué oportunidades existen allí. Tenemos como una de las plataformas principales lo que es el territorio mobile, que ahí es donde estamos trabajando nosotros con Wonder Wars. Principalmente tenemos a Google Play y App Store.
App Store es la plataforma de Apple es la más restrictiva todavía con la cuestión de NFTs y tokens. Tienen unas políticas un poco más estrictas. Sí que es cierto que vemos que Google, por ejemplo, empieza a abrirse, permite que se haga ya publicidad de juegos que tengan NFTs dentro del desarrollo. Empezamos a ver quizás alguna categoría como categoría NFT o categoría Web3 dentro del ecosistema de Google Play. Así que ahí Google está empezando a tomar la delantera o a liderar, digamos, el espacio mobile. También creo que es una cuestión de adopción masiva en las que tendremos un juego, 2, 3 juegos que serán los líderes y a partir de ahí, igual que hizo Fortnite en su día, ¿no? Explotó Fortnite, igual que hizo Clash Royale, igual que hizo Clash of Clans, igual que hizo Brawl Stars, juegos que son líderes y que al final tienen cierto poder de maniobra en cuanto a generar o cambiar un poco las reglas del juego, ¿no? Abrir un poco más el ecosistema. Creo que Google está tomando buenas decisiones, se está abriendo, hay buenas oportunidades en Google Play. También lo que ha ocurrido siempre en el pasado, si echamos la vista atrás, aquellos que no se adaptan a las tendencias, empresas, hablo tanto de empresas como de individuos, si no te vas adaptando, al final te quedas atrás, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de cómo adaptarme, cuál es el momento, etcétera, etcétera. Google creo que lo está haciendo muy bien ahí. Luego tenemos, en el caso de los juegos de PC, tenemos plataformas como Elixir, que es una plataforma, es un launcher de juegos que es nativo de Web3, es decir, es una plataforma donde los desarrolladores ponen su juego para que éste sea ejecutado y se lance con total seguridad. En el mundo de la Web3 existen muchos... Web3, siempre digo, esto es una cosa importante, blockchain tiene una cosa muy buena, tiene cosas muy malas, cosas muy buenas, cosas muy malas. Es una herramienta al final. Hay que saber aprovecharlo, pero igual que todo en blockchain se puede ver, todas las transacciones son visibles, ¿no? Al mismo tiempo todo está encriptado. Entonces esto lo que motiva muchas veces es que grupos o personas puedan cometer algunos scams, algunas estafas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que los usuarios quieren confianza, quieren descargarse un programa y que este programa no contenga un malware o que no contenga un virus o que no contenga cualquier pieza, ¿no? O software que pueda dañar sus equipos, sus ordenadores. Elixir da esa confianza, ¿no? Resuelve este tipo de problemas a los usuarios. Empieza a aglutinar, empiezan a ser también estas plataformas, cuando aparecen, empiezan a ser como el epicentro, ¿no? El lugar donde acudir para ver qué juegos nuevos van a salir, pueden salir, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos plataformas como Epic Games Store, que al igual que está haciendo Google Play, empieza a abrirse al ecosistema de los juegos Web3, empieza a entender que no todos los juegos Web3 tienen por qué ser malos, ¿no? O porque tienen que, digamos, tener ciertas prácticas un poco oscuras, sino que entiende que es un paso, es un avance. Epic Games Store entiende que los juegos Web3 pueden ser, en cierto modo, el futuro del gaming y empieza a establecerse, ¿no? Como esa plataforma de gaming, esa marca que ayuda y que está empezando a aupar, en cierto modo, a que los juegos Web3, sobre todo los buenos juegos Web3, no se vean de una forma negativa, sino que también los usuarios y la masa grande de usuarios, el mainstream, pueda ver que los juegos Web3 son también una oportunidad, ¿no? Para estar allí, para jugar y que pueden ser juegos igual que los juegos a los que hemos venido jugando toda la vida, etcétera, etcétera. También en este caso sí que me gustaría añadir que es tarea nuestra como desarrolladores la de hacer que los juegos sean buenos, que sean honestos con los usuarios, que sean limpios y que tengan unas buenas prácticas para, bueno, en definitiva, crear unos buenos juegos y un buen ecosistema que sea capaz de crecer, ¿no? Luego también tenemos una nueva plataforma
que empieza a sorprender, que es Telegram, y pueden ser también otras redes sociales que no las he puesto aquí, pero como TikTok Games y este tipo de nuevas redes sociales de plataformas que aglutinan una cantidad de usuarios muy grandes y que gracias a tener esos millones de usuarios diarios, poner allí un videojuego, poner allí tu producto empieza a resultar interesante. Sobre todo si tenemos en cuenta que existen estas nuevas mecánicas que os comentaba antes, ¿no? De de click and earn, en la que empiezan a aparecer juegos de tipo farming, de recolección, tipo idle, en los que los usuarios, con prácticas muy sencillas, digamos que consiguen criptomonedas, consiguen NFTs, tienen ciertos incentivos y ciertos premios, ¿no? Se han puesto muy de moda últimamente estas tendencias en crear un pequeño juego que sirva para recopilar todo esto, ¿no? Al final del día, estos juegos no tienen mayor recorrido más allá del que os estoy comentando aquí, pero sí que tienen muchísimo potencial a nivel de métricas y de audiencia. Mueven unas cantidades, mueven miles, cientos de miles, algunos como Hamster Combat, que lo tenemos aquí delante, millones de usuarios al día, intentando, pues, en cierta forma, mejorar estos hamsters tan monos y tan majos que tenéis aquí, ¿no? Para que el hámster cada vez sea mejor, cada vez pueda recaudar más premios, cada vez pueda recaudar más monedas, etcétera, etcétera. Pues podemos ayudar, ¿no?, a nuestros hámsters. Esto ocurre básicamente en todos los juegos, tienen un modelo muy similar. Podemos ayudar a que nuestros hámsters y nuestros personajes dentro de estos juegos evolucionen gracias a tareas simples como conectar nuestro canal de Telegram, conectar nuestra cuenta de YouTube o dar likes en YouTube, dar likes en Telegram, dar likes en redes sociales, postear, hacer un post en Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? También aparecen, aparte de los miles y millones de usuarios que aparecen aquí, aparecen miles y millones de bots, es decir, cuentas que básicamente son usuarios controlados por máquinas, por ordenadores. Y esto es una tarea digamos, que aún está por trabajar. Hay que ver bien cómo se le da forma, cómo se trabaja, cómo se gestiona de alguna forma toda esta tendencia nueva de click to earn, que es lo que ocurre allí. Luego también tenemos el ejemplo, por ejemplo, os he traído el ejemplo de Kuroro Ranch. Kuroro es una IP que lleva ya tiempo en el mercado y que ha sabido también aprovechar esta tendencia, ¿no?, de los juegos tipo click to earn. Estamos llegando a la parte final. Aquí sí que me gustaría dar un tip que creo que es muy importante, que las tendencias son solamente tendencias. Lo importante es entender cuál es el ecosistema, dónde estamos, cuál es el terreno, ¿no?, como pone ahí, cuáles son las herramientas que tenemos, cuáles son los assets, cuáles son cuáles son nuestros competidores, en definitiva, qué es lo que tenemos encima de la mesa, cuáles son nuestras opciones, ¿no?, para crear nuestro proyecto de gaming, para, si estamos trabajando en una empresa, ayudar a que esa empresa prospere porque exista una oportunidad que se haya detectado y pueda crecer a través del gaming o a través de la Web3, ¿no? Al final las tendencias son eso. Hoy son los juegos de Telegram que han aparecido nuevos, han explotado. Hace 2 años fueron los juegos Play to Earn, fue Axie Infinity. Fue una tendencia que creó y generó muchísimas oportunidades nuevas en lo que es el gaming como tal, ¿no? Un nuevo modelo de negocio, formas de entender los videojuegos muy disruptivas, etcétera, etcétera. Pero al final del día lo más importante es que las tendencias son solo eso. Lo importante es siempre, y ya que estamos aquí en IEBS, formarnos, informarnos, educarnos como profesionales, crecer,
un tema muy importante, invertir en nosotros mismos. Al final yo creo que esa es la clave. Y bueno, yo creo que hasta aquí llega mi charla. Creo que me sobran 5 minutillos, pero no creo que sea necesario mucho más para explicar todas estas nuevas oportunidades que surgen a través del gaming y la Web3. Y bueno, y los retos y todo el aprendizaje que tenemos por delante, ¿no? Para seguir aprendiendo y crecer como profesionales. Así que nada, seguidme si queréis por LinkedIn, Twitter, Vicente Orcajada Gómez, @VicenGómez G. Y bueno, un placer y muchísimas gracias. Yo por mi parte, no sé si hay preguntas en la charla. A ver. Vamos a ver un segundo. Vale, vamos a pasar a preguntas. Y bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Imagino que muchas de las cosas que hemos visto en la charla os pueden parecer quizás un poco abstractas o subjetivas. Sí que creo que lo mejor para esto es lo que comentaba al final, informarse, formarse, estar conectado en Twitter, ser curioso, seguir a profesionales del sector, leer, empezar a trabajar, aunque sean pequeños proyectos o aunque sean proyectos que no vayan a generar ningún tipo de rendimiento económico, sino simplemente por entender, ¿no?, de qué va todo esto, ayudar a algunos proyectos pequeños que crecen en el ecosistema, etcétera, etcétera. Creo que es la mejor forma de crecer y de involucrarse y de entender todos estos conceptos que en ocasiones pueden resultar un poco abstractos, pero que una vez que trabajas, estás en el día a día con ellos, empiezas a entender mucho mejor. Así que muchas gracias por estar ahí y por haber venido y estar escuchando esta tarde tan calurosa del mes de julio. Tenemos por aquí una pregunta. Dice por aquí, Sof. Pregunta, ¿qué medidas específicas están implementando para prevenir la ludopatía en los juegos basados en Web3? Porque, como dices, es nuestro deber tener juegos honestos y con buenas prácticas, pero he notado que se siguen incentivando juegos exclusivos para hacer dinero como póker. Esto es una gran pregunta. Y aquí, ¿qué medidas específicas están implementando para prevenir la ludopatía? Medidas específicas para prevenir la ludopatía es ser honesto con los usuarios. Es decir, una compañía desarrolladora de videojuegos que no sea honesta con sus usuarios puede implementar prácticas muy, digamos, salvajes, agresivas, da igual que sea en Web3 o que sea en Web2, porque, recuerdo, las apuestas no existen únicamente en Web3, las apuestas también existen en videojuegos normales de toda la vida de Web2, existen en el Parchís, existen en la OCA, existen en me refiero en el formato de esos juegos, pero en digital, o sea, en webs de ese estilo. Existen apuestas en Call of Duty, existen portales en los que se puede apostar por cualquier tipo de cosa jugando a videojuegos de Clash Royale, de Clash of Clans, etcétera. Esto es más una cuestión de trabajo por parte de los desarrolladores de entender bien los límites, ¿no? Y entender que, por ejemplo, en nuestro caso nos gusta tener una comunidad sana, una comunidad de jugadores sanos, una comunidad de jugadores que entienden el valor, que respetamos su tiempo. No siempre, evidentemente esto es algo subjetivo, no siempre va a funcionar la misma medida para todo el mundo, pero los únicos que pueden implementar estas medidas son los desarrolladores. ¿Cuáles son? ¿Son específicas? No son específicas. Depende mucho del contexto, depende de, pues hombre, si no quieres tener a los jugadores todo el día jugando, no les pongas misiones diarias todos los días, ¿no? Y si no entran a tu juego, pierden las recompensas. No, por ejemplo, en nuestro caso lo que hicimos fue, porque esto a mí me molesta mucho y a todos los desarrolladores del equipo también, nos molesta mucho que los juegos nos obliguen a entrar todos los días, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue, oye, vamos a dar una recompensa, pero en vez de obligarle a los usuarios durante cada semana a entrar todos los días,
Vamos a decirles que con que entren 4 o 5 días, o 3, no recuerdo cuál era la cifra, ya a la semana ya han completado esa quest, ¿no? Esa misión. Entonces, bueno, esto funciona bien, respetas al usuario, no le haces entrar todos los días, sigues teniendo una retención alta, que es lo que tú quieres también como desarrollador. Tú como desarrollador tampoco quieres que los usuarios se olviden de tu juego, ¿no? Y así es como se resuelven. Dice por aquí también cómo equilibrar la monetización y la gamificación sin fomentar los comportamientos adictivos de los jugadores. Pues esto igual, es decir, son prácticas que ya pertenecen al desarrollador. Mucho más detalle en el diseñador de juego y no solo el diseñador de juego, sino también el equipo de marketing y al final el CEO de la empresa, que bueno, en este caso soy yo el CEO de Hello Monster. Eso es una cuestión de ver el juego globalmente, el producto que tú tienes encima de la mesa y aplicar una visión sobre él. Si quieres una visión y una monetización muy agresiva con el usuario, lo puedes hacer porque existen herramientas, existen métodos. En nuestro caso, no estamos siguiendo esas filosofías, ¿no? Tan agresivas. Nos gusta ser más, digamos, limpios o amables con los jugadores. Dices por aquí sobre los bots. Nosotros también trabajamos con mapas procedurales generados in-game para evitar bots. Aprendan los recorridos entre el juego. Excelente charla, buenos consejos. Muchas gracias, Sof. Fernando Morales dice, muchas gracias, entendido todas las nuevas oportunidades, así que hemos ido a buscar esos retos. Muchas gracias. Dice Stephanie, ¿cuántos recursos nos recomiendas seguir para estar al día con las tendencias en gaming? Pues mira, esta es una buena pregunta. Yo lo que recomiendo aquí es seguir sobre todo entrar en Twitter, que es donde digamos que la comunicación en Web3 Gaming, Web3 Gaming es más activa. Y una vez entres, lo primero que te diría es que siguieses a los CEOs, a los CMOs o a los founders, a los fundadores, mejor dicho, de los diferentes proyectos de gaming. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fundadores en Twitter solemos dar muchas pistas sobre cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra forma de ver el gaming, qué es lo que nosotros pensamos que puede ser el futuro. Es decir, Web3 también nace con una visión diferente en cuanto a las visiones del pasado y es que se suele compartir prácticamente todo. Es decir, no nos dejamos nada, no nos guardamos nada. Todas las ideas que tenemos, por norma general, las compartimos, las ponemos encima de la mesa. Digamos que también Web3 tiene una nueva tendencia y una nueva forma de construir tanto aplicaciones como todo tipo de productos de software y es construir en público, ¿no? Se llama Build in Public. Construimos siendo transparentes. Igual que la blockchain es transparente, nosotros preguntamos a las comunidades, preguntamos a la audiencia. Por lo tanto, lo que te recomendaría es seguir, principalmente buscar a esos founders, al founder de Ronin. Bueno, a mí, evidentemente, si me queréis seguir también, ¿no? Pero founder de Ronin, founders de Immutable, de Avalanche, de Ethereum, a los directores de marketing, a creadores de contenido que también son súper importantes y siempre están aportando muchísimo valor. Ellos también, además, en formato de vídeo y en formato en TikTok y en Instagram, que quizás en ocasiones es mucho más digerible, ¿no? El vídeo que lo que es el formato escrito. Así que, por lo demás, muchas gracias por estar aquí. Veo que ya no hay muchas más preguntas. Y nada, lo dicho, que paséis muy buen día y nos vemos en otra. Hasta la próxima. Gracias.